¿Qué tal, alumnos de tercer año de historia? Nos encontramos nuevamente a través de este medio y en este caso les voy a explicar un poco sobre las reformas borbónicas. Bueno, lo primero que les voy a contar es que los Borbones son de origen francés, es una casa que se hace cargo de la corona española a partir del siglo XVIII con Felipe V. Carlos III va a ser el exponente máximo que van a tener los Borbones. ¿Por qué digo esto? Porque los Borbones a mediados del siglo XVIII van a llevar adelante toda una serie de cambios sobre los territorios que controlan en América en busca de mejorar económicamente, administrativamente, sus posesiones en América, ¿no? Sus colonias en América. Esto va a ser conocido como reformas borbónicas. Las reformas borbónicas van a ir sobre puntos muy claros. Van a ser una reforma en cuanto a lo administrativo, la creación de nuevos virreinatos, aparte del que ya existía previamente, creado por la corona anterior, la de los Austria o la de los Augsburgo. Habían creado dos virreinatos, los Austrias, el virreinato de Nueva España y el virreinato del Perú. Posteriormente, cuando los Borbones están en el poder, como les decía, a mediados del siglo XVIII, van a llevar adelante estas reformas borbónicas que van a ir sobre lo administrativo, sobre lo económico, sobre lo militar y sobre lo religioso. El tema es bastante amplio y lo vamos a ir abordando por etapas para que se vaya entendiendo. Carlos III, como les decía, es el exponente máximo que tienen los Borbones y nos interesa porque justamente es quien está a cargo del poder cuando se llevan adelante estas reformas. En cuanto a lo administrativo, en la bibliografía que yo les voy a ir acercando, que también la tengo yo acá, ¿cuáles van a ser los puntos importantes? O uno de los más importantes, si ustedes quieren verlo así, es la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776. La creación del Virreinato del Río de la Plata responde a distintas intenciones que tenían los Borbones sobre el territorio. ¿Cuáles son estas intenciones que tienen los Borbones sobre el territorio? Primero que nada, frenar el contrabando que se estaba realizando en esta zona, en esta, vamos a decir, lo que nosotros conocemos como Argentina ahora, ¿no? En ese momento no existía Argentina, ¿sí? Es una unidad político-territorial que va a surgir posteriormente. Tenemos que avanzar mucho. Y para no confundirlos, directamente nos quedamos ahora acá. Argentina no existe, es un territorio marginal para la corona española. Contrabando, los contrabandistas por excelencia en ese momento eran los ingleses. El virreinato del Perú, al ser una administración tan grande y tan extensa, no llega a ejercer un control sobre ese contrabando que entra a través del Atlántico y evade los controles. Por otro lado, frenar el avance de los portugueses que están en el Imperio del Brasil y acechan ocupar territorio que pertenece a la corona española, ¿sí? Entonces básicamente esos serían dos de los ejes por los cuales transita lo que es la creación del Virreinato del Río de la Plata, como ya les decía, en 1776. Reformas administrativas. Reformas económicas. En cuanto a lo económico, lo que los Borbones van a buscar es crear todo un grupo de funcionarios designados directamente desde España, desplazar a todos los criollos que van a estar hasta ese momento ejerciendo esas labores, porque justamente estos criollos vienen siendo descendientes de todos aquellos ocupantes que en un primer momento tomaron el control sobre el territorio. Lógicamente esas familias tejieron entre ellos redes a través de las cuales operaban y a España no llegaba realmente el dinero. En ese momento no es dinero, sino que son metales preciosos, ¿sí? Los metales preciosos que en realidad tendrían que llegar de un territorio tan extenso. Entonces, económicamente buscan sustituir a todos esos funcionarios, que de hecho los sustituyen, desplazan a los criollos y colocan funcionarios designados directamente por la corona.
Militarmente van a haber gobernaciones que se van a crear, ¿sí? Justamente para dar una mejor respuesta, capitanías generales, no gobernaciones, para dar respuesta más inmediata al avance de lo que pueden llegar a ser una ocupación extranjera, enemigos, en este caso los portugueses. Va a haber una importante reforma también sobre el aspecto religioso, que ustedes lo tienen en la fuente que yo les voy a subir. Cuando hablamos de reformas en cuanto a lo que es religioso, estamos hablando lógicamente de lo que sería la expulsión de los jesuitas, ¿no? Eso lo van a encontrar en la página 31 de la fuente que les voy a subir. ¿Qué es lo que sucede con los jesuitas? Esto es un tema que me gustaría debatirlo con ustedes para que se comprenda bien, ¿no? En 1767 se lleva adelante la expulsión de la orden jesuita. Los jesuitas, básicamente, para que se entienda primeramente el tema, habían formado en el territorio americano un importante polo productivo. Tenían reservas de indígenas a los cuales se evangelizaban y a la vez trabajaban en la producción de yerba mate y distintos productos propios de la región. Entonces tenían una economía muy fructífera y un control bastante importante sobre el territorio que ocupaban y lógicamente sobre la población. Pero básicamente los jesuitas tenían algo que incomodaba mucho a los borbones, y era que respondían directamente al Vaticano, al Papa, ¿sí? Entonces era un problema importante para los borbones, porque los borbones son los que introducen en España el despotismo ilustrado. ¿Se acuerdan que yo un poco les estuve explicando a ustedes en las clases? A algunos, a otros desgraciadamente no, porque no estuvieron o porque no tuvimos las clases, ¿sí? Entonces lo que introducen es el despotismo ilustrado. ¿Qué es el despotismo ilustrado? El despotismo ilustrado básicamente es los monarcas siguen conservando todos sus poderes, se consideran como monarcas elegidos por derecho divino, elegidos directamente por Dios, con lo cual corren, ¿sí?, a la figura papal. ¿Para qué? Para subordinarla al control del Estado. Pero a la vez toman de la Ilustración aquellas cosas que los benefician a ellos. ¿Qué los beneficia? Los va a beneficiar de la Ilustración toda esta nueva concepción utilitarista que viene sobre lo económico, o sea, sobre lo cultural, y sobre todos aquellos aspectos que la Ilustración puede favorecer para que ellos puedan llevar adelante mejor el control que quieren realizar sobre sus territorios. O sea, resumiendo, no perder sus privilegios de monarca, pero sí agarrar de toda esta nueva corriente que es la Ilustración todo aquello que les sirve para poder llevar mejor y adelante el control que quieren realizar, ¿se entiende? Así es que bueno, se expulsa a la Compañía de Jesús, se lo sustituye por un clero ortodoxo funcional a la corona de los Borbones, y bueno, la creación del virreinato del Río de la Plata, retomando un poquitito lo que les venía explicando anteriormente, va a ser algo bastante conflictivo en el territorio. ¿Por qué? Porque cuando se crea el virreinato del Río de la Plata se le resta territorio al virreinato del Perú, y dentro de ese territorio que se le resta al virreinato del Perú se le quitan y se le coloca al virreinato del Río de la Plata el control sobre las minas de Potosí, importante productora de plata. Entonces, aparte de una reducción del territorio, ¿sí?, en el virreinato del Perú, van a sufrir una pérdida económica muy significativa. El comercio se va a alterar. ¿Por qué? Porque el comercio se va a empezar a desviar por el Atlántico, por el puerto de Buenos Aires. Entonces van a quedar asperezas significativas entre lo que es el Perú y el Río de la Plata.
¿sí? El Virreinato del Río de la Plata. Eso después va a tener consecuencias posteriores que vamos a ir viendo, ¿sí? Porque esas rispideces, esas asperezas después se van a poner en juego, y de ahí vamos a sacar el por qué se comportan de una manera determinada determinados sectores en distintos lugares, y vamos a ir de vuelta sobre estos temas porque el origen se clava justamente acá, en la creación del Virreinato del Río de la Plata. Entre las élites criollas de los distintos lugares van a existir estas rispideces, ¿sí? Estos viejos rencores que vienen quedando desde esa época. Así que bueno, básicamente las clases van a ir por este lado. Les voy a ir explicando algunos de los puntos más focalizados a medida que vayamos avanzando en las clases, y que ustedes también me vayan consultando sus dudas. Así que bueno, les deseo que tengan una muy buena cursada acá con el tema de los Borbones, y que me vayan preguntando todo lo que necesiten por este medio, ¿sí? Así que hasta luego, un abrazo grande a todos y espero verlos pronto. Gracias.